Are you asking for expensive in particular? Oh my god. Jesus. ¿Cómo les va? Estoy acá yéndome en la Cleta a la tienda Emissions, que es una tienda nueva, entre comillas, en Toronto, especializada solamente en hardcore y en punk. Así que vamos a ver qué tal está y qué nos pillamos en este día bastante soleado acá en la ciudad de Toronto. ¡Vamos! Hacia la tienda desde acá tengo una media hora más o menos. Así que vamos a ver qué pasa ligerito y ojalá encontrar buenas cosas. Y aquí llegamos a la tienda Emissions, dejé la Cleta estacionada y me acabo de pasar porque es también una tienda de café que se llama Major Treat. Y arriba, como pueden ver, dice Joe's Cleaners, que supongo que es una suerte de lavandería. Así que vamos a entrar para cachar qué onda. Se ve desde aquí ya bastante bacán. Y vamos a cachar qué onda los discos. Allá me dijeron que están los usados y acá están los nuevos. Abajo hay unos cajones, los vamos a revisar, que son los de 7 pulgadas. Estos creo que son los nuevos, si no me equivoco. Y los de acá son los usados. Y hay caleta, así que me voy a volver loco buscando. Va a tocar Ceremony ahora en un par de fines de semana, pero yo no voy a estar en la ciudad, así que mala, porque igual tienen temas bacanes a pesar de que pasaron por un montón de periodos distintos. Buenísimo este disco de los temas de Mikey Earl. Aquí sale ese tema que se llama 180 Emotional Flip, si mal no recuerdo. Temazo. Puta, buen disco, de $30. Igual piola y es color amarillo. Forward siempre con las tapas de discos más extrañas, pero no se dejen engañar, esta banda es excelente. Canta y chilla de Deadside junto a otros veteranos del hardcore japonés. Y tuve la fortuna de tocar con ellos en Japón. Y fue uno de los shows más bacanes de mi vida. Así que a pesar de que en realidad las carátulas, mira, ahí sale el finado Shinzo Abe, que se lo pitearon de un balazo con un arma casera hace poquito, pero gran banda, así que si les gusta el Burning Spirit, corte espíritu ardiente, etcétera, Forward es esencial. Y esto es un bootleg de tantos bootlegs de Yism, salió ya en los últimos años, y este viene el de The Station con el No Side de The Coms, o sea, una mezcla rarísima. Corte split, $60 mucho para mí, son normalmente muy limitados, pero piola igual. Oh, este es un clasicor, Todavía no cuestan mucho los de 625 Trashcore, pero buenísimo. Life is Hell clásico, igual Happen Next, para qué decir, Mask War de Spaz y de un montón de otras bandas de lo que fue la segunda oleada del Power Violence, clásica. No me aprieta, no escuchaba hace tiempo este nombre, cuando el Screamo estaba ahí dándole todavía en todas partes del globo al parecer. Oh, este rico, buenísimo, Mr. Two Experience, clásicos del pop punk. Y aquí un disco Shaped de Motorhead, está la raja. Su chiche motorheadero, la mejor banda de rock and roll del mundo, no se diga más. Y acá me pillé el LP de la banda Muerte, donde tocaba mi compadre Yekal, editado por su sello Cintas Pepe, que también nos editó a nosotros en 7 pulgadas en vinilo, a NMA. Esta banda es bastante bacán, creo que son de Montreal, tocan death metal, y me la mostró mi compadrito Fenris de la comunidad de la música arruinó mi vida en el chat de Discord. Es muy buena. Outre Tombe, lado franco-canadiense.
have to find a way to display it. Este es un gran disco, son Selfish de Finlandia, que es una banda estilo Burning Spirit, de las pocas que le salió hoy en día. Yo junto a Burial de Alemania, Selfish de Finlandia, es una excelente banda, Chaos Pain se llama esto, sí. Muy buena del cortecito Espíritus Ardientes, pero en este caso finlandesa. Y su arte claramente por Teodoro, el rey de España. Tipex, no conozco esta banda. Disco con mi compadre Ben, en este caso de Vanity, que ya no toca ahí, pero aparece de izquierda a derecha el último. Guapísimo siempre, mi man. ¿Cuántas poleras existen de esto en Chile? Santo Dios. $4, regalón. Oye, buenos precios acá en la sección de los CD usados. También elegí Bad Brains, Rock for Life, no mis favoritos, pero buenos precios. Y hay bastante variedad. Acá su joyita Screamo, el Page 99, $8. Esta era una de mis bandas favoritas del hardcore de acá de la ciudad de Toronto, Violent Future, con miembros de Urban Blight, que sí es mi banda favorita de hardcore de Toronto. Bacán. Igual, $6, piola, pero este lo tengo en 7 pulgadas, así que nada, no lo voy a repetir. Chucha, me lo quité. Y acá están los 7 pulgadas usados. Y lo primero que sale aquí es esto de No Compli, que es esta banda de Power Violence. En este caso lo saca Max Ward de 625 Trashcore. Y interesante porque si se dan cuenta, su tamaño es menor a un 7 pulgadas. O sea, este es un disco de 5 pulgadas, que es más o menos el tamaño de un CD. Pero igualmente un vinilo. Y se puede tocar en un tocadisco. Menudito, está bonito. Pero $18, chao. Y esto es nuevo, usado, la verdad no lo sé. Pero la raja. Siempre el Power Violence haciendo ahí sus locuras. A Tóxico Punk de mierda. Clásico del hardcore punk mexicano, lógicamente. Aunque para mí el más grande siempre es el Polo Pepo. No se diga más. Mala leche, la banda de mi compadrito Antoine de Chicago. $3, buen precio, están los nuevos. Esto lo sacó Lampy Records, de Lampy and the Dampers. Aquí estamos con Dave, quien es el dueño de la tienda y que muy amablemente me recibió y me está mostrando más o menos cómo funcionan las cosas. Así que le voy a hacer un par de preguntas para saber qué onda acá en Emissions, en Toronto, cómo funciona y cómo es tener una tienda de hardcore, de punk, en una ciudad como esta. So, Dave, first thing I want to ask is when the store started. Not that long ago. We opened June 1st, so we're less than 3 months in right now. Oh, that's pretty cool. And how is everything going? It works? It's been going good. The response has been better than I expected. I knew that we needed it in Toronto and that Toronto could support it, but I still underestimated just exactly how much Toronto wanted it. It's going really well, and mail order is going really well across Canada. So, yeah. True, that's great. So, do you collect records or tapes or CDs or? All mostly records. Yeah, for a long time I've been collecting records. Oh, that's pretty cool. When you got kind of involved in punk, hardcore? I probably this similar age as most people. You know, when I was becoming a teenager, just starting to discover a few punk bands, and I've been hooked ever since. True. What's your favorite Toronto hardcore band? All time. All time? Yeah, your favorite one. All Mine time. is Urban Blight. I mean, I really liked Left 4 Dead and The Swarm. Left 4 Dead was more Hamilton, but that's not that far from here. True. And half of them moved to Toronto and started The Swarm. So Left 4 Dead. Yeah. It's a hard question. Yeah. And your favorite band ever, if you have to pick one? I know it's a kind of like silly question, but anyway. Oh. To know something about you through the band that you really like. That's tough, and for a long time I would have said Left 4 Dead, but other days you catch me, I would say No Means No. One of my favorites, and they were the first punk band I ever saw. That's pretty cool. Yeah, it's usually the Infest I like a lot. It's yeah. So it depends what day you ask me today. I'm going to tell you all three of those. Got you. And about the store, who does the selection of like titles here? Who decides what title are you selling here? That's pretty all cool. me. Yeah. So we can say like this is
mostly things that you like and you think that other people will like? Largely, but I also think like, you know, I don't want my personal taste to affect that much. Like punk covers so much and there's so many subgenres and corners, and you know, I think if I'm going to do this, I should do it right and try to get everybody who's missing out, everybody who wants some kind of punk music. So, you know, I've got current bands, I've got old bands, I've got oi, hardcore, moshy stuff, experimental stuff, noise. And I like to look at it like one of the customers came in and said this. He said it's not just punk; it's stuff that punks listen to. You know, I try to get a little bit more as well. But yeah, that's where I'm coming from. And you know, it's easier to curate the new records. The used records, I take whatever I can get. But it seems that people with good punk records want to come to me already. That's it. Yeah. And the last question is, how much is a bond between Politics and punk here in Toronto? How much of a bond between? Yeah. Do you think that this I is think- pretty separate, or? I think in Toronto it's a lot more connected than maybe some other places. You know, even just down the road, Buffalo, I think there's a lot less of a connection True. with the bands and music there. But I personally think in Toronto it's really well connected and we've got a really inclusive scene and diverse. We could always do better, and I think people are conscious of that and always trying to do better. That's great. Thanks a lot for having me here. Actually, it's a really nice store, and I found a bunch of records. So, I see a nice pile over there. I can't wait to see what you picked. oh, I will let you know. Acá mi compadre tiene el DYS original, conche su madre, $550. No, this is a classic. Jesus Christ. Yeah. What else you have like here? That's really rare. Well, I think this is a really cool one, RKL, because Okay, sick. it comes with the comic book, and Oh the my comic God. book it looks like it's untouched. It's like Yeah, new. it's new. Yeah. So I think that's the cool thing, but it's not a super expensive record. Just really cool to find it with How the much you comic have book. $100. 100 luquitas. I mean, I know it's expensive, but it's not like No, this but one. it's like true. I mean, you want to see expensive. Are you asking for expensive in particular? Oh my god. Yeah. Aquí un original del Pick Your King de Poison Idea. Jesus. There you go on Fatal Fatal Erection. Erection, Sure. number 1. It's in great shape. Sell for cash. Oh fuck. Yeah, you don't see this often. Increíble. Acá están saliendo las joyitas. Uf. Yeah. Mhm. So you don't see this every day. Definitely. You have some pointer sticks over there, right? Oh yeah, these are mint. Yeah, this is one of my favorite like Canadian power pop bands. This is still sealed, factory sealed, from 1978, never been opened, with a bonus flyer from one of their old shows. Dude, this is amazing. Yeah, and these were also mint copies, never played. The guy who had them had multiple copies. He had one he played, and he had one that he just stored. We seem to be welcomed by both the young punk community, but also the original older people seem to be liking our store as well. Y aquí sapeando la sección de libro encontré unas cosas terrible divertidas. Este fanzine sobre una gira de Volt. Se ven ahí con esta tremenda foto con el Tribilín. Bueno, el Trivi. O Goofy también conocido. Y reimpreso del fanzine Slayer de Metallion. Clásico fanzine sobre metal. Este sí está genial. Está muy bacán. Lo más divertido es este, que es un libro para colorear de hardcore. Se llama The Colors of Hardcore. Entonces ahí te podéis mandar tu Agnostic Front. O podéis colorearte tu zapatilla Nike Air Max a todo el estilo Youth Crew, como te guste más. No está muy bonito, pero divertido, un chiche. Aunque este sí está carito, debo decir. $22.50 por este revistita. Yo creo que está un poco caro, pero entrete, si su leeway. Y como les dije acá, aquí está la sección de discos nuevos. Y Bastard Noise, aunque no es mi favorito, siempre Man is the Bastard para mí es lo más grande al respecto.
Pero buenos precios fui pillando en la zapeada que me mandé. Así que en ese sentido un buen lugar, porque los discos últimamente en el mundo están muy caros. Así que es bueno de repente la sensación de comprarse su disquito nuevo, pues yo que siempre ando cumeando y que nunca tengo ahí mis discos nuevos. Normalmente compro siempre usados. Y ahí está en toda su gloria el Dead Song. Esta es una reedición nueva. Tremendo disco de Gastank, que es una banda genial desde Japón. Si no lo escucharon, pónganle oreja, porque es de este tipo de bandas que pasaron por un montón de sonidos, pero siempre manteniendo algo bastante propio, diría yo. Y aquí está el de Gauss, el último, que puta está carito. Voy a revisarlo, en una de esas me lo compro, pero $40 está. Yo tengo todo lo otro en LP, así que me falta ese. Y un poco de Blitz, unas revisiones de Corrosion of Conformity, que ya he reeditado 500.000 veces, Picture King, pero en 12 pulgadas. El Field of Darkness de Poison Idea, que Tiny Tim, la familia, se quejó. Le dijo, oye, ¿por qué están apuntándole con una pistola a la cabeza? Y estos guatones de Poison Idea respondieron que era porque la pistola representa todo lo malo del mundo y Tiny Tim representa todo lo bueno del mundo. Entonces, yo creo que se la sacaron, pero igual bueno, respetuosos los chanchos culiados. Y ahora voy a ir a pegarme el cash out. Ahí ya le pasé a mi compadre los discos que me llevo y está anotando, viendo la faena. Así que contentísimo. ¿Qué quieren que les diga? Llegó mi compadre Lautaro. ¿Qué onda? ¿Qué te estás llevando? Sí, esa madre, man. Están cerrando ya y no les mostré aquí los discos más caritos, de 7 pulgadas. Ceremony viejo, Sex Pistols, Pylon, no sé qué será. Pero aquí están los más, su Cosmic Rage. Tienen como la selección, el stash, se diría, de los disquitos. Este está a la raja, este es mi onda. Hell Nation haciendo puros covers de Power Violence y de Trashcore japoneses. Excelente. Eso sería por hoy. Me voy aquí con el Lautaro que está sapeando unos discos. Yo creo que voy a tomar una oncecita. Así que nos vemos. Estén bacán y síganme acompañando en este viajezote que lo estoy pasando de pana. Pues muchas gracias a ustedes por el apoyo. Nos vemos para la otra. ¡Chao!